que parecían muy eruditos, no es la cantidad de lo que leyeron, sino lo bien que leyeron a esos pocos autores. Entonces, ante esta culpabilidad de lo que no hemos leído, creo que ha cedido, porque yo me acuerdo, lástima que no vino Monsiváis, pero cuando Monsiváis y yo éramos estudiantes universitarios, había esa idea de que había que leerlo todo, y es decir, la montaña más, sí, pero me gusta más el Doctor Faustus, porque entonces nuestra trampa engañabobos ideal era, estaba de moda, comenzaba a estar de moda Borges, y decir, ya leíste la Aleph, qué maravilla. No, mira, es muy bueno, claro, pero lo mejor de Borges es la novela, Los naipes del Tauro. Claro, Los naipes del Tauro, una novela que parece que escribió y perdió Borges. Bueno, entonces, ante esta culpabilidad por lo que no hemos leído, es mejor despreciarlos que sentirnos en falta. El caso de Neruda. Neruda es el grandísimo poeta de la lengua española en el siglo XX. No hay ningún otro poeta que lo iguale en cualquiera de sus vertientes. Pero ¿qué pasa? ¿Que dónde metemos los 60 tomos de Neruda y cuánto tiempo en nuestra vida hay que dedicarle? Lope de Vega es un autor grandísimo, inmenso. ¿Dónde vamos a leer el 10% de su obra? Y también la paradoja señalada por el propio Reyes, ¿no? Que Gulliver de Swift es la más violenta sátira que se ha escrito contra la humanidad y se convierte en un libro para niños. La obra más débil, lo que se llamaba, yo no sé cómo se llamará ahora, lo que se llamaba en mis tiempos el maquinazo, lo que uno hacía toda, que se llamara el computadorazo, a toda carrera porque tenía que llenar un espacio y cobrar su cheque. El mayor maquinazo de Lope de Vega, que tiene obras absolutamente shakespearianas y maravillosas, Fuente Ovejuna, y se convirtió en su obra clásica por una mala lectura, ¿no? Porque se interpreta como una obra del pueblo contra la nobleza feudal, y es todo lo contrario, es una obra a favor. Lo que pasa es que en las adaptaciones suprimen a Isabel y Fernando. Entonces, yo no podría imponerle a nadie, decir, ahora tienen que leer a Alfonso Reyes y tienen que leer a Neruda. No, nada debe ser obligatorio, nada más pensar en lo que perdemos, en lo que nos perdemos. Hay 26 tomos de Alfonso Reyes, un agradecimiento muy especial a José Luis Martínez en este y en muchos otros sentidos. Él tiene 60 años de hablar de los libros de Alfonso Reyes, le debemos muchísimo. Y entonces a estas personas que me dice ese señor solo se ocupó de Grecia, simplemente hay que someterle esta lista. De esos 26 volúmenes solo hay 6 dedicados a Grecia y a Roma, no solo a Grecia. Es el 13, La crítica y la edad ateniense y la antigua retórica, que son libros realmente de primera. El 16 es el tomo 16, o 16, Religión griega, mitología griega, que es una obra absolutamente indispensable, ¿no? Que si fuera de Robert Graves, figuraría en todas partes. Como es de Reyes, nadie la consulta, ¿no? Los héroes y Junta de Sombras, que es Junta de Sombras, sobre todo es una de las obras maestras de la prosa española en el siglo XX. El 18, Estudios helénicos, 19, los poemas homéricos, que está aquí, y que incluye el último texto, realmente debe ser el último que escribió Alfonso Reyes, que es su prólogo a la Ilíada, para la colección que se iniciaba en esos años de sepan cuántos. El último texto en realidad es una nota necrológica que escribió sobre su amigo Genaro Fernández MacGregor, muerto 1 o 2 días antes que don Alfonso. Y el tomo 20 es Rescoldo de Grecia, que incluye otro libro salido ya en las últimas semanas de su vida, un breviario que es un modelo de exposición y divulgación, sobre eso voy a volver, que es la filosofía helenística. Ahora, insisto, si consideramos la lectura un placer y no una obligación, no podemos pretender que todo interese a todos. A unas personas les interesará la parte griega, otro lo de la literatura española, otro sobre la literatura mexicana. ¿Por qué le debemos tanto en ese sentido a Reyes? Luis Cernuda se quejaba de la ausencia de Grecia en la cultura hispánica. La cultura hispánica en realidad no faltan traducciones, no faltan interpretaciones, pero en realidad le ha dado la espalda a Grecia, o no figura como figura en francés, en la literatura francesa y en la literatura inglesa. ¿Por qué? Bueno, sobre todo por el prestigio del latín como lengua de la Iglesia y como lengua de Dios, como lengua del Señor. Y porque el Papa ocupó el lugar que había vaciado
el César, lo ocupó el Papa, tiene incluso varios de sus títulos como pontífice, que era un título de César, y rige desde Roma un imperio universal. Entonces, consciente o inconscientemente, se hizo en el mundo hispánico una oposición de Grecia como cuna o cueva del paganismo y la sexualidad contra el latín, que es el cristianismo y la castidad. Nada de eso, por supuesto. Ahora, también ustedes me pueden decir, es muy parcial esto, porque Aristóteles fue asumido por la escolástica de Santo Tomás y dominó muchísimo tiempo toda la enseñanza universitaria, y vamos a ver cómo este argumento de Aristóteles se va a usar para justificar la conquista y el genocidio en América. Bueno, yo creo que todo esto se debe a un error que someto a la polémica de ustedes, no sé qué piensen, me estoy arriesgando, estoy entrando en un terreno arriesgado, que hemos hecho enemigas en México dos labores complementarias que en otras partes se ejercen con la mayor naturalidad, que son, digamos, la academia o la universidad, el trabajo universitario y la divulgación, que esto está en contradicción flagrante con nuestros ideales democráticos. Decimos, yo estoy diciendo, hay que darle, aumentar el subsidio a las universidades, la universidad tiene que ser gratuita, todo el mundo debe tener acceso a la universidad, no es posible dejarlo todo a las universidades privadas, hay que llevar los libros al pueblo, pero en cambio, si ante un libro, como digamos la filosofía helenística, lo primero que dice la gente de la universidad es, no es serio, no es divulgación, es historia popular, es periodismo, eso no es crítica literaria. Y del otro lado también, con la misma intolerancia y con la misma ceguera, no, eso que hacen es incomprensible. ¿A quién les sirve lo que se gasta en todo eso que solo leen ellos? Yo creo que hay que respetar la seriedad del trabajo que solo puede hacerse dentro de la universidad. Hay un trabajo que específicamente solo puede hacerse en las universidades. ¿Cómo resolver este conflicto? Recordando la línea divisoria de Reyes. La ciencia se dirige al especialista. Tiene que haber especialistas, qué bueno que haya especialistas. El hecho de que yo no entienda las fórmulas físicas o químicas, o no entienda los experimentos con erizos, no me autoriza a descalificar este trabajo absolutamente indispensable. Bueno, esto es, la ciencia tiene que dirigirse al especialista, pero recuerden que dice Reyes que la literatura se dirige al ser humano en general, al ser humano en lo que tiene de humano. Vemos que en el México de 2005 hay una pésima repartición de la cultura, tan mala y tan injusta como la repartición de la riqueza y el trabajo. Lo que se ahorra en educación tendrá que gastarse en cárceles y en cuerpos represivos. De 1995 a 2005, en apenas 10 años, la desigualdad ha multiplicado en 100% los actos delictivos de los que tenemos noticia. Piensen que la mayoría de ellos no se denuncian. ¿Por qué? Porque es pasar de una delincuencia a otra, ¿no? Si ya como que nuestra única posibilidad empieza a ser, en vez de pedir amparo a la policía, hay que pedir amparo a la delincuencia, y contra la policía, ¿no? Buscan a un delincuente, no lo encuentran porque es el director de la cárcel. Entonces, bueno, son cosas ya verdaderamente que parecen de una sátira, de un esperpento. Entonces, narcotráfico y crimen organizado imponen la violencia que amenaza a todos, pero en primer término a los beneficiarios del orden neoliberal. Entonces, yo creo que hoy como nunca es necesario tender esos puentes entre la universidad y la comunidad, y en eso es una clave Alfonso Reyes. Me parece que hay que recoger la idea de José Vasconcelos, de la diseminación, no en el sentido de realidad, sino de Vasconcelos. ¿Qué es la diseminación? Vasconcelos, muy en la línea del Ateneo, que va a seguir Reyes, que es la misma de Reyes, hace los famosos clásicos verdes, ¿no? Entonces, él, cuando no se había peleado todavía, vuelvo a eso porque me parece que voy a encontrar un equivalente en la literatura, cuando no se había peleado con el general Obregón, recorría en tren el país, y Obregón le decía, licenciado, ¿para qué gasta en esos libros? ¿Para qué va a publicar Esquilo y Fausto para un pueblo que es analfabeto y que lo único que le interesa son, pues no, creo que apenas comenzaban los cómics? Se lo voy a demostrar. Entonces detienen una estación en el desierto y hay un señor ahí apoyado en un muro y le dice, oiga amigo, ¿cómo se llama este pueblo? Pues no sé. ¿Y usted de dónde es? Pues de aquí.
Entonces ya ve, licenciado, para esta gente está usted haciendo Fausto y Plotino y todo eso. No, yo creo que ahí se equivocaba Obregón. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que las personas que lo compren, que compraban los clásicos verdes y que compran ahora los de la biblioteca Gredos, no lo lean, pero el libro se queda en su casa y hay una oportunidad de que los hijos y las hijas lo recogen. A mí me pasó eso con las lecturas clásicas para niños. De repente a los 3 o 4 años me encuentro esos libros en mi casa y empiezo a leerlos con inmenso deleite. Me parece que se deberían reeditar y salir ahora en versiones adaptadas. Han pasado 80 o 90 años. Bueno, entonces, lo mismo seguramente le decían a Alfonso Reyes, ¿no? ¿Cómo publica usted esos artículos en la revista Todo o en el diario Yucatán o en el Siglo de Torreón? Nunca sabe uno en manos de quién va a caer. Siempre el texto como botella al mar. A lo mejor se hunde, a lo mejor alguien lo recoge. Recuerdo esto de la novela de Skármeta y de la película El Postino, el cartero de Neruda. La poesía está hecha para quien la necesite. La literatura está hecha para quien la necesite, para nadie más. No se le puede, insisto, imponer a nadie. Los libros de Reyes están hechos para darnos placer, para darnos instrucción, yo diría para darnos conversación, no para imponerlos jamás como una obligación. Yo estoy seguro de que si nos acercamos a ellos, encontraremos siempre placer, conocimiento e instrucción. Bueno, ya no divagando, pero me estoy pasando ya, quería no abusar de ustedes. Bueno, para ustedes Cuernavaca es algo inmediato, concreto, tangible, cotidiano, pero piensen por un momento en que una Cuernavaca, o hubo, no sé cómo será ahora, una Cuernavaca de la imaginación. Para alguien de la Ciudad de México era el sur, con todo lo que representa en el sur, Gauguin, Stevenson, todo lo que ha venido a destrozar el siniestro tsunami del 26 de diciembre. Esa idea del sur como ruptura de lo cotidiano, como liberación de lo cotidiano. Y para gloria de Cuernavaca, un sur cercano, un sur al alcance de la mano, aunque no hubiera supercarretera, y algo que a mí me impresiona mucho y que hoy lo volví a vivir, un sur detrás del Ajusco. ¿Sí? Se pasa el Ajusco y se abandona, el Ajusco está ocultando el valle de Tepoztlán, está ocultando a Cuernavaca la belleza y la fertilidad, dividiéndolo de la fealdad y la esterilidad en que convertimos a la Ciudad de México. Tuve otra experiencia muy rara que no sé si ustedes han tenido. Cuando vivía Fernando Benítez y era embajador en la República Dominicana, me invitó. Fui a hacer algo sobre Enrique Sureña. Y al atravesar el río se llama Osama, pero con S, no tiene nada que ver con Osama Bin Laden, Osama Ben Trujillo o algo así. De repente veo un edificio y digo, ¿este edificio qué es eso? Me dicen, es el Alcázar de Diego Colón. Y, ya sé lo que pasó. Claro, lo he visto. Es el palacio de Cortés. Cortés recrea en Cuernavaca lo que ambicionó allá, ¿no? Él era un pobre muchacho sin bienes, entonces veía el Alcázar de Diego Colón y dijo, un día yo voy a tener mi Alcázar y lo voy a hacer exactamente igual. Que la parodia de eso es el horror del Partenón del Negro Durazo, ¿no? El Negro Durazo y López Portillo de niños vieron lo que el viento se llevó y él dijo, yo voy a hacer mi casa en el Ajusco. Pero también habría que ser justos y proponerlo como un precursor o quizá como el fundador del estilo arquitectónico dominante en el México de ahora, que no es el Art Deco, sino el Art Narco, ¿no? Yo creo que es un modelo de Art Narco, el Partenón de Durazo. Bueno, entonces Cuernavaca como lugar de realización de ilusiones e imaginaciones. ¿Cuál sería, así, en una asociación libre, lo primero que se le ocurre? Bueno, no sé, cuando menos a alguien hasta de mi edad, lo que era, y no sé si sigue siendo Cuernavaca, ¿qué piensas? ¿A qué asocias Cuernavaca? Bueno, primero el azúcar, ¿no? El azúcar que trajo Cortés, y que es clave también para entender a Alfonso Reyes, y para resolver este problema que yo creo que contribuirá mucho este libro que nos da la universidad, el colegio y Braulio Ornedo, y lo que dice José Juan Arrom, ¿no? ¿Qué es